Muchas gracias, Alberto, y nada, gracias a ustedes por venir. Y nada, yo soy Dailo Hernández Brito, soy estudiante predoctoral de aquí en la Estación Biológica de Doñana. Mis supervisores de la tesis son José Luis Tella y Martina Carrete, y mi tesis, el título provisional de mi tesis es Relaciones ecológicas entre especies invasoras de citácidos y los nuevos medios que ocupan. Antes de entrar de lleno en plan de qué va mi tesis, voy a hablar del marco general en donde se engloba esta tesis. Y bueno, como todo el mundo sabe, las invasiones biológicas son una grave amenaza para la biodiversidad global, donde un gran número de especies han sido introducidas por los seres humanos de forma intencionada o no intencionada, y han provocado diversos impactos que pueden llegar a ser la extinción de especies, la degradación de los hábitats de las zonas invadidas, al igual que la alteración de los servicios ecosistémicos. Una de las paradojas de las invasiones biológicas es por qué las especies invasoras llegan a establecerse en un hábitat donde en principio no ha evolucionado anteriormente. Entonces, diversos estudios se han centrado tanto en las características intrínsecas de las especies invasoras, en el propio ambiente en sí, es decir, el grado de la invasibilidad que tiene ese ambiente, así como de las características de la comunidad receptora. Hablando ya de lleno de los citácidos, los citácidos desde siempre, desde muy antiguo, los humanos han demostrado una fascinación por los citácidos debido a su belleza, por su capacidad de imitar sonidos o la propia voz humana. Entonces, desde hace mucho ha habido una comercialización de estas especies. Del total de especies conocidas que hay de citácidos, de 355, el 73% están comercializadas. Debido a esta actividad de comercialización internacional, el 30% de estas especies están amenazadas, así como que el 16% de estas especies han logrado establecerse fuera de sus rangos nativos, convirtiéndose en especies exóticas o invasoras. Un dato curioso es, por ejemplo, en este mosaico que proviene de las ruinas de Itálica, unas ruinas romanas de aquí al lado, ahí muy cerca de Sevilla, en el año 150, aquí se ve un mosaico que representa una especie del género Citácula. ¿Quién diría que después de casi 2000 años volvían otra vez esta especie a Sevilla? A pesar del gran número que hay de especies exóticas de citácidos establecidas alrededor de todo el mundo, los estudios son muy poco conocidos en plan en los impactos que puedan afectar en sus zonas invadidas. Sobre todo están centrados en los daños de infraestructura, los daños agrícolas, y mucho menos en los efectos o los impactos que hay sobre la biota nativa. Por tanto, mi tesis se centra en ese bloque, en el bloque de la biota nativa, en qué efectos ocurren sobre la biota nativa, en el que hay 4 bloques. Por un lado tenemos la competencia por recursos críticos, efectos sobre la comunidad receptora de nidificantes de agujeros, la facilitación del proceso de invasión, beneficio entre especies invasoras y nativas, comensalismo humano, el uso de recursos agrícolas y su impacto, y relaciones planta-animal en áreas invadidas, interacciones e impactos sobre la comunidad vegetal receptora. Antes de meternos ya de lleno en los bloques de la tesis, les presento las especies estudiadas. Principalmente son 3. Por un lado tenemos la cotorra de Kramer, que es esta de aquí. Presenta un dimorfismo sexual en el que los machos tienen un anillo, un collar negro en el cuello. Esta especie proviene de las zonas subsaharianas de África y de Asia, y es una de las especies de citácidos más extendidas como especies invasoras alrededor del mundo. Junto con esta especie de aquí, que es la cotorra argentina, es una especie de citácido muy única porque es el único citácido que construye los nidos en vez de nidificar en agujeros de árboles o en paredes o lo que sea, ¿no? Es una especie que proviene del sur de Sudamérica, y por otro lado, otra especie de mucho mayor tamaño que las otras anteriormente mencionadas, que se trata de la Amazona alinaranja,
que proviene de la zona de Sudamérica. Aunque estas son las 3 especies más estudiadas en la tesis, otras 16 especies se han estudiado o se han recolectado datos. Eso refleja lo que anteriormente había dicho, ¿no? En plan de que un gran número de especies de citácidos han sido traslocadas de sus zonas de origen y han sido establecidas a lo largo del mundo, ¿no? Y hay un amplio abanico de tamaños, en plan de pequeñas especies, en plan de tipo Protogeris, que tenemos aquí, ya de tamaño medio como una cotorra, como puede ser la cotorra de cabeza azul, y ya tamaños muy grandes como puede ser un guacamayo. Las áreas de estudio de esta tesis están englobadas, mejor dicho, a lo largo del mundo, ¿no? En plan, tenemos en España tenemos 3 zonas distintas. Por un lado tenemos Tenerife, Sevilla y Madrid, en el que están las 3 especies principales del estudio. En Sudáfrica, concretamente en la zona de Johannesburgo, tenemos la cotorra de Kramer, mientras que en la isla de Puerto Rico tenemos la cotorra alinaranja, amazona alinaranja, y la cotorra argentina. Todos estos hábitats engloban diferentes climas, así como diferentes comunidades receptoras de estas especies invasoras. Además, el hábitat cambia bastante, en plan de que hay un gradiente según la urbanización de esos hábitats, en el que empezamos de ambientes más urbanos, urbanizados, tirando hacia semiurbanos o rurales, llegando hasta, por así decirlo, seminaturales. Esto tenemos que aquí. Bueno, empezando por el bloque 1 de la tesis, competencia por recursos críticos, efectos sobre la comunidad receptora de nidificantes de agujeros. Bueno, una de las paradojas de las invasiones biológicas es por qué las especies exóticas o invasoras se establecen exitosamente. Por un lado, se han contemplado dos escenarios. Por un lado tenemos el oportunista y el de competencia. El de oportunista refleja que las especies invasoras toman recursos que no están explotados por las especies nativas o muy pobremente explotados, y por otro lado, el de competencia, las especies invasoras explotan mejor esos recursos que las especies nativas, por lo que se produce un fenómeno de competencia entre esas especies. Así que nosotros en esta tesis decidimos elegir un recurso limitante, como puede ser los sitios de nidificación, en este caso las cavidades en árboles. La comunidad receptora de nidificantes de agujeros, por un lado, estarían divididos en nidificantes primarios, es decir, especies que crean agujeros desde cero, como pueden ser pájaros carpinteros y demás. Y por otro lado están los nidificantes secundarios, que son especies que no pueden crear agujeros en esos árboles, por lo tanto tienen que buscarse la vida y encontrar agujeros vacíos o lo que sea, y ser dependientes a la cantidad de agujeros que hay en ese hábitat. En este caso, los nidificantes secundarios engloban a las especies invasoras de citácidos que están en este estudio, y por tanto tendría que haber, en principio, signos de competencia entre unas especies que luchan por unos recursos tan limitantes como eso, como pueden ser los sitios de nidificación. Por lo tanto, en ambos escenarios que tenemos, por un lado tendríamos un escenario oportunista en que no habría ningún efecto de competencia entre las especies, y por otro lado un escenario competitivo donde los efectos que producen la competencia entre las especies invasoras y la nativa se dividirían en dos, ¿no? Tendríamos inmediatos, donde las agresiones, los expolios de nidos y las muertes de individuos serían los efectos inmediatos de la invasión biológica, mientras que los no inmediatos tendríamos que ver una segregación espacial de los nidos, de las diferentes especies que componen esa comunidad de nidificantes de agujeros, y por otro lado podría llegar también un declive poblacional de las especies nativas. En este caso podemos ver aquí unas agresiones de aquí una cotorra hacia un nóctulo mayor, aquí el nóctulo mayor muerto después de esas agresiones, o aquí en este caso una paloma que el nido fue expoliado por las cotorras y fue ocupado posteriormente por las cotorras. Bueno, la metodología para la ocupación de nidos se basó en dos especies. En este caso fue en la zona en España y en Sudáfrica la cotorra de Kramer, mientras que en Puerto Rico fue la amazona naranja, y lo que se hizo fue un inventario de todas las especies nidificantes de agujeros
de una zona concreta para saber la distribución de esas especies y de esos nidos, ¿no? Normalmente se hizo el estudio en la época de cría de la especie exótica, la especie invasora en cuestión, puede ser la cotorra de Kramer o en el otro lado la cotorra la amazona linaranja, y los criterios para decir que una cavidad estaba ocupada por una especie cualquiera era la presencia de pollos o de huevos, una observación directa, o los sonidos propios de los pollos. La hembra no abandona el nido, en algunos casos, algunas especies, la hembra no retorna a los dormideros, entonces es un signo en plan de que esta hembra está criando. Los adultos con seba o material, es decir, que por ejemplo este cernícalo, bueno, está el concito de Puerto Rico, que lleva unos restos de un lagarto para alimentar a los pollos, o la presencia, y si no se puede encontrar otros signos, pues es la presencia mínima de adultos dentro de ese agujero, al menos 10 días diferentes durante el estudio. Bueno, pues una vez hecho este trabajo de campo, pues podemos reflejar durante esa época de cría la ocupación de nidos de una zona concreta. Por ejemplo, esta zona de aquí es de Sudáfrica, una zona suburbana de Sudáfrica, en Johannesburgo, en el que diferentes signos son pues, diferentes especies que están ocupando los agujeros en esos árboles. Por tanto, para ver la tendencia o la tendencia de las especies a ocupar ciertos agujeros, por un lado hicimos GLMs binomiales, en el que se tuvo en cuenta estas variables, por un lado las variables propias de las características del agujero, es decir, tamaño de la entrada, el tipo de agujero, la altura, la especie de árbol, cobertura forestal y la distancia a carretera u otras perturbaciones humanas. Y por otro lado también se tuvo en cuenta otras variables que son bióticas, ¿no? Es decir, la distribución de las especies puede condicionar a la nidificación de otras especies. Por un lado podemos decir que la distribución conespecífica, es decir, si hay agregación de la misma especie, nidificar en la misma zona nidificar en la misma zona de cría, interacciones, variables interespecíficas, es decir, que las distancias más cercanas a otro nido o la propia agregación, la cantidad que haya de nidos de otra especie en esa zona puede condicionar a que otras especies nidifiquen o no. Y también la presencia de depredadores, es decir, de nidos activos de depredadores, sobre todo en rapaces, puede condicionar la distribución de estas especies. Por tanto, esto podría darnos una pista de que la invasión biológica en cuestión podría afectar a ciertas especies nativas por la competencia de sitios de nidificación. Por otro lado, hablando ya de efectos ya directos, y en este caso serían las interacciones, el protocolo a seguir se hizo elegir cualquier cotorra aleatoriamente durante 15 minutos, una observación directa de estos individuos seleccionados, y se tomaba referencia en plan de qué otras especies de animales estaban cerca hasta un máximo de 15 metros de estos individuos. Por ejemplo, en este caso, aquí podía estar 15 minutos la tórtola, que aquí no iba a ocurrir nada, no iba a pasar nada. Pero en algunos casos podía pasar que este cernícalo vulgar que hay aquí, pues las cotorras que estén en esta área no les gustaba su presencia y entonces podrían iniciar un ataque, ¿no? Que podemos ver aquí. Pero por otro lado, otras especies podrían iniciar el ataque y las cotorras podrían huir. Pero eso no significa que huyan completamente y el individuo se vea abrumado por el número, sobre todo, o la propia agresividad de la cotorra y salir corriendo, vamos. Nada, entonces, teniendo en cuenta el trabajo de campo de esta manera, se hace otros modelos de GLMs binomiales teniendo en cuenta estas variables, ¿no? Esta que tenemos aquí. Es decir, la n por bando, es decir, el número de cotorras involucradas en esa interacción y el número de individuos involucrados en esa interacción, sea especie nativa o especie exótica, lo que sea, si era competidor por
por cavidades de agujeros. Según esto que tenemos aquí, este gradiente, hay especies que tienen mayor solapamiento por el uso el mismo uso de agujeros. Por ejemplo, este que podemos ver aquí es un Crested Barbet, que parece ser que, bueno, todos estos datos se toman según el estudio que tengamos de los nidos. Entonces podemos ver que, por ejemplo, el Crested Barbet podría tener una competencia directa por la cotorra de Kramer porque usan los mismos tipos de agujeros. Ya otras especies, el grado de competencia sería menor porque usan otro tipo de agujeros o solo usan un tipo de tamaño de agujero pequeño, por ejemplo, que eso la cotorra no podría interesarle, o ya que no tiene competencia directa porque es una especie que no es Cavitenester, que no es una especie que nidifica en agujeros, como puede ser un mirlo, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta también la variable que si es un depredador, sean tanto depredadores oportunistas como pueden ser ratas o córvidos, o ya hablando ya de depredadores estrictos que pueden ya afectar incluso a los propios adultos, como puede ser un águila calzada o una mangosta. La proximidad al nido también es muy importante porque no le gusta que otras especies estén cerca del nido, e incluso otros miembros de su propia especie que no sea la pareja se puede iniciar un ataque. Entonces, pues es una variable muy importante a tener en cuenta, como en este caso que tenemos aquí, ¿no? Que tenemos el nido de cotorra argentina y aquí la cotorra de Kramer y, vamos, que no se gusta, acabaron fatal, vamos, en este caso. Y también tenemos en cuenta el peso de los participantes en esta interacción, ¿no? En plan teniendo en cuenta aquí con la bibliografía podemos saber el peso de esos animales. Y por otro lado también tenemos en cuenta las variables de instigador del ataque, es decir, quién inicia ese ataque, esa agresión, la duración misma de la agresión, aunque normalmente la duración es muy corta, y el resultado de esa agresión. Tenemos en cuenta en plan de que cuando se inicia el ataque, en un punto, si cualquier individuo, en plan, sea la cotor, la especie invasora, o sea la especie que haya interactuado en la agresión, si la especie huye, cualquiera que huye de ese punto y no vuelve, se toma en cuenta de que ha perdido esa interacción, ¿no? Sea que haya iniciado el ataque o no. Y teniendo en cuenta eso en plan de los ataques, podemos saber cómo se desarrolla el proceso de interacción de agresión, en plan de que cuántas veces se inicia una agresión o no, que provoca el inicio de ese ataque y cuál es el resultado de esos ataques o agresiones. Bien, entrando en el bloque segundo, en la facilitación del proceso de invasión, beneficio entre especies invasoras y nativas. La facilitación entre especies invasoras y nativas, entrando ya de lleno en plan de que hay una mayor complicidad de relaciones, no solo a través de agresiones directas o de competencia, también puede ocurrir que las especies invasoras o las especies nativas se faciliten entre ellas para poder establecerse u obtener otros beneficios, ¿no? En este caso lo que podemos encontrar es que una aportación de nuevos recursos, es decir, de sitios de nidificación y de alimentación. Por otro lado, la defensa antipredatoria, es decir, las diferentes especies pueden actuar en la defensa contra depredadores en los sitios de nidificación, lo que podría haber un mutualismo o incluso solo una especie actúa como defensa eficaz de predadores y convertirse en otro tipo de comensalismo. Así como otros fenómenos de comensalismo se podrían encontrar en las relaciones entre invasoras y nativas. Así que los efectos que nos encontraríamos en este caso serían los cambios habría un cambio de expansión de la invasión porque la especie invasora no puede colonizar ambientes más hostiles sin la presencia, por ejemplo, de especies nativas o de especies exóticas que le ayuden a colonizar ese ambiente. El aumento también de especies nativas raras en ambientes menos favorables, es decir, que una especie invasora puede facilitar la presencia de estas especies que en principio no tendrían manera de poder establecerse sin la presencia o la facilitación de la especie exótica invasora en cuestión, y las invasoras benefician a otras invasoras, es decir, abriendo una crisis que en inglés se conoce como invasional meltdown, en el que ambas especies invasoras se benefician o una especie invasora beneficia a otra
al éxito de la invasión biológica en cuestión. Así que este trabajo, esta parte de este bloque, realmente es un poco más, engloba también el tema de las interacciones, como que había comentado antes, de las agresiones, pero también, vamos, que es un poco más descriptivo, es decir, tenemos en este caso, por ejemplo, el de las cotorras argentinas, como les comenté antes, construyen sus propios nidos y en este caso otras especies se podían beneficiar de la construcción de estos nidos actuando como refugio o como zona de cría, en que en algunos casos algunas especies raras en dichos ambientes pueden tener su oportunidad para colonizar ese tipo de ambientes gracias a la ocupación de gracias a la acción de esta especie invasora, y por otro lado otras especies invasoras, como en este caso de aquí, la cotorra de Kramer, puede utilizar los propios nidos de cotorra argentina, lo que en un ambiente menos favorable, por ejemplo en la cuestión de números de agujeros disponibles en ese hábitat, por lo que la especie invasora se ve beneficiada por otra especie invasora. Y centrándonos en este caso, en el que una especie invasora coloniza un ambiente gracias al comensalismo a una especie nativa, en este caso entramos en el caso de la cotorra argentina, se ha desarrollado una interacción de comensalismo con una especie nativa como es la cigüeña blanca, para colonizar un ambiente más hostil, es decir, un ambiente en el que ha iniciado su invasión en zonas más urbanas, más favorables, la cotorra argentina, y en el que ha dado el salto a un ambiente más hostil, en este caso por la presencia de una comunidad de depredadores más rica, más amplia, y en el que ha dado el salto gracias al efecto antipredatorio que tiene la cigüeña blanca. En este caso podemos ver aquí en un mapa de Madrid en el que se ven las zonas más urbanas, en más oscuro, hacia zonas menos urbanizadas, más claro. Y vemos el color aquí azul son nidos de cotorra sin comensalismo, sin estar con nidos de cigüeña, y el color verde sí son nidos con nidos de cigüeña, mientras que los colores aquí amarillos y rojos son nidos de cigüeña y nidos de rapaces respectivamente. Entonces lo que vemos aquí es hacer otros modelos GLMs en el que se toman en cuenta variables ambientales como pueden ser el tipo de soporte, es decir, árbol, torreta, la altura de los propios nidos y el hábitat en cuestión, ¿no? En plan de zonas más urbanas a zonas menos urbanas. Y por otro lado, las variables ya bióticas que anteriormente ya había comentado y que es eso, la distancia más cercana a otros nidos, y así el índice de agregación de esos nidos en esa área, en el que puede ser con específicas, es decir, la distribución de los nidos actuales viene dado por la distribución en general de la propia especie de la cotorra argentina, y las interespecíficas, como puede ser con el propio comensal, es decir, con la cigüeña blanca, y con los depredadores, ¿no? De nidos activos que hayan en esa zona. Ya en el bloque 3, el comensalismo humano, usos de recursos agrícolas y su impacto. En general, en las especies invasoras hay una tendencia hacia el comensalismo humano, es decir, que las especies invasoras se benefician de los recursos que aportan los humanos, sean por degradación del hábitat, por nuevos recursos como pueden ser alimentación y demás, y por un lado también pues eso, la alimentación como puede ser la fuente agrícola, ¿no? ¿Hasta qué punto dependen los recursos humanos? En este caso los citácidos invasores. En este caso estamos hablando de los recursos agrícolas. Normalmente los recursos agrícolas pueden estar explotados pobremente por las especies nativas, entonces es por así decirlo, una táctica oportunista por las especies invasoras para aprovecharse de un recurso pobremente explotado. Entonces los efectos que encontraríamos en este caso sería la proporción de especies de cultivo en la dieta, es decir, un estudio de la dieta de estas especies exóticas invasoras de citácidos nos podrían dar una información clave sobre si es importante este recurso o no en su supervivencia.
así como que la variación estacional que podemos ver de esta explotación de este recurso, que podía darnos pistas sobre todo de que si podía coincidir en épocas tan críticas como puede ser la época de cría, pues podría darnos más información sobre su dependencia o no sobre este recurso. Así como también sería una estimación ya directa en vez de algo más indirecto, como estaba comentando anteriormente, que serían los daños anuales en una parcela cultivo piloto que tenemos ya de estudio. La metodología de la dieta, pues se cogen las especies principales del estudio, en este caso estas 3 que tenemos aquí, en cualquier zona del mundo, de las áreas de muestreo que tenemos aquí de la tesis, y se puede extrapolar un estudio de la dieta, en plan de que podemos ver en que según el diferente de hábitat o según el tipo de especie, pues podríamos estimar más o menos el porcentaje de especies agrícolas o no que están presentes en su dieta. Y por otro lado tenemos ya la estimación directa de daños en una parcela piloto, en este caso sería en Sevilla, con la cotorra de Kramer, en un cultivo de girasol. En este caso la metodología sería, bueno, tenemos 43 hectáreas de cultivo de girasol, cada 20 metros, haciendo unos transeptos, cada 100 metros aquí de uno a otro, pues cada transepto a cada 20 metros se podría hacer, se hace un punto de estudio, un punto de muestreo, en el que total de estas 43 hectáreas pues se han sacado 226 puntos. Esto se hace de manera anual. La metodología a seguir es, tenemos cada punto en el que nos encontremos, cada 20 metros, sería tomar 10 girasoles por punto y se hace una estima de daños, en plan, pues se hace como una imagen imaginaria de cuartos de un círculo y entonces se podría sacar más o menos eso, entre daños del 0 al 100%, al 100%. En este caso, por ejemplo, pues tendría un daño del 75%, ya que todo esto está vacío. Una vez tenemos estos datos, pues se puede hacer una estimación de daños, es decir, sabemos las semillas cosechadas en ese campo, es decir, por kilogramo o hectárea, y por otro lado se podría hacer una estima a través de esos daños, pues por el coste económico. Y por último, en el último bloque, las relaciones planta-animal en áreas invadidas, interacciones e impactos sobre la comunidad vegetal receptora. Los objetivos de este bloque, pues anteriormente se ha tenido como a las especies de citácidos principalmente como depredadores de semillas. Pero últimamente, en los últimos estudios están dando a conocer su otra faceta como dispersores de semillas, no solo como depredadores de semillas. Bueno, diversos estudios en su zona, en su rango nativo, ¿no? En su distribución natural. Entonces, el objetivo de esta tesis sería, de este bloque, sería en su hábitat invadido, es decir, en sus áreas invadidas, si estas especies también podrían actuar como dispersores de semillas. Por un lado tenemos la dispersión primaria, en el que se puede dividir en dos. En un lado tenemos las tomatocorias, es decir, el individuo coge un fruto, una semilla, y se lo lleva en el pico y vuela con él, lo que puede a una distancia estimada. Y por otro lado, el individuo se podría comer el fruto, la endosocoria, ¿no? Que todos sabemos, en plan de que el fruto pasa a través de su tracto digestivo y las semillas en ella, hasta ser expulsadas en las heces. Y entonces se podría saber en plan de si esas semillas son viables o no. Por otro lado también tenemos la dispersión secundaria, es decir, los citácidos en general tienden a tirar mucha comida cuando están comiendo, es decir, si están en un árbol y hay cantidad de frutos, ellos pueden tirar bastantes restos, incluso frutos o vainas sin haber sido probadas anteriormente, las pueden tirar. Entonces, otras especies que no pueden llegar en principio a estos recursos, pues se benefician y pueden tomar esos restos. Por lo tanto, los efectos que nos esperaríamos de estas acciones de estas especies invasoras serían se tomaría en cuenta, en plan, si estas especies son dispersores eficientes de semillas o tan solo son depredadores de semillas, y
También podría haber otra invasión al meldon a través de que una especie invasora de citácido puede facilitar la expansión de plantas exóticas. La metodología a seguir, pues teníamos en un caso la estomatocoria, es decir, que el individuo coge un fruto o una semilla y se lo lleva volando, a la que se podría hacer una estimación de metros, es decir, desde el punto de donde inicia hasta donde cae, después los restos de la comida. Y por otro lado tenemos también la dispersión secundaria, en el que los individuos, las cotorras o los loros invasores tiran comida al suelo y otras especies pueden beneficiarse y coger esos restos y hacer otra dispersión secundaria. En este caso podemos ver aquí un ejemplo en el que en el grupo de especies de plantas que han sido dispersadas por las cotorras se ve un claro, en plan, hay una clara selección por especies exóticas de plantas. Hablando de la dispersión secundaria, del jardineo por esas especies de citácidos, una gran cantidad de especies, tanto nativas como exóticas, toman esos restos que caen al suelo y que después benefician a la dispersión de la planta, de la semilla o fruto en cuestión. Podemos tener, claro, el más evidente es de aves, reptiles, después hasta incluso peces y mamíferos y bueno, y el único entre los invertebrados tenemos hormigas, ¿no? Y nada, y hablando de la metodología de endosocoria, lo que hacemos es, hemos seleccionado dos especies, la cotorra de Kramer y la amazonali naranja, y lo que hacemos es ir cada mañana muy temprano, antes de que las heces se sequen, ir a recolectar las heces en los dormideros donde pasan la noche estas especies, se toma por separado cada heces y entonces una vez hecho esto, pues se limpian esas heces con agua desionizada y una vez separadas esas semillas se hace el test de cloruro de tetroxilo, lo que hace que tiñe los tejidos vivos, es decir, si el embrión de esa semilla está vivo se torna este color, vemos aquí, mientras si ha sido destruido por el tracto digestivo de la cotorra, pues no se teñiría. Y en los casos donde tenemos una gran cantidad de números de semillas recolectadas en las heces, podríamos hacer un test de germinación en el que tendríamos unas variables ambientales controladas, ¿no? En plan, se haría en placas de Petri selladas, el riego regular de agua, fotoperiodo de 12 horas, temperatura, tal. Entonces, bueno, hablando aquí de cronograma general, parece un poco alarmante, pero no ¿qué tal? Estos colores amarillos no significa que malo, sino es que estoy trabajando en ello y hay bastante ya cosas avanzadas o publicadas. Y para el tiempo que tengo de tesis, da de sobra. Y nada, quería agradecer a toda la gente que es participante en todos estos centros de investigación, como puede ser la propia Casa de Estación Biológica Doñana, Parrornet sobre todo, por las ideas y del apoyo económico que me ha dado, el CSIC de Madrid, la Universidad de Johannesburgo, el Departamento de Fish and Wildlife en Puerto Rico, así como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en Puerto Rico. Y nada, eso es todo y muchas gracias por venir y nada, cualquier pregunta estoy encantado de responderla.